que acabamos de decir. Por ejemplo, si nosotros vamos solamente a agitar, como ustedes lo vieron en la presentación, aquí ya tenemos una idea, digámoslo así, si es que tenemos líquidos de viscosidad baja o de viscosidad moderada, o si es que tenemos líquidos bastante viscosos. Entonces aquí ya nos da una idea del tipo de agitadores que podríamos utilizar. Ahora, si es que nos vamos a la parte de mezclado, como lo estábamos hablando, ahí más nos interesaría esto, la clasificación de los impulsores en función de que si tiene un giro axial o radial. Ay, perdón. Entonces, si es que ya tenemos esta idea de que va a ser un mezclado, ahí nos interesaría ver si es que tenemos impulsores axiales, si tenemos agitadores radiales, o en su defecto, si es que vamos a necesitar utilizar una hélice, de qué tipo de hélice es, cuántos pasos debe tener. Bueno, y ahí es un poquito más ¿cómo se diría? De ser más minuciosos en cuanto a los parámetros que se necesitaría. Esto de la selección de los agitadores también depende mucho también depende mucho de qué tipo de agitadores nosotros tengamos en el mercado y las aplicaciones específicas que se hagan para uno u otro agitador, porque es verdad, hay pocos agitadores o tipos de agitadores, pero sus variantes o sus modificaciones ya dependen mucho de la experiencia que tenga el constructor. Entonces, en ese sentido, se me había pasado, aquí yo les he puesto un catálogo de agitadores industriales en el que se pueden basar para ver cuál es la posible aplicación de este tipo de agitadores y con eso se les haga mucho más fácil la selección del agitador que estamos viendo justamente. No sé si es que ahí quedó más clara la película. Sí, Inge. Y como en el ejercicio que resolvimos, igual tenía como resuelto con turbina y en clases hicimos con hélices, no sé si haya cómo hacer así otros ejercicios. Claro, o sea, en ese ejercicio, por ejemplo, le hicimos para que vean la diferencia, ¿no? Literalmente le hice para que vean la diferencia de trabajar con una turbina que con una hélice. Esto lo hice en sí por lo que las dos, las turbinas y las hélices, son las más comunes. Son literalmente los agitadores más comunes. Si ustedes se van al laboratorio, o mañana que estemos en el laboratorio, mejor dicho, vamos a ver que lo más común es eso, hélices o es turbina. O muchas de las veces también este tipo palanca que es. Entonces, ahí vamos a ver realmente la aplicación de esto, ¿no? Profe, Dígame. y podemos llevar la impresa la tabla para poder ver el número de potencia. Claro, claro, claro. Acuérdense que, bueno, mañana vamos a hacer en sí la práctica, pero el informe les pediré que me presenten la siguiente semana o ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? Bueno, profe. Profe, yo tengo una pregunta de esa gráfica. Es que aquí, por ejemplo, dijo que solo podíamos utilizar el régimen transitorio. O sea, la gráfica que es parecida al diagrama de Moodley. A ver, se me entrecortó un ratito. Voy a apagar mi micrófono para escucharte bien. ¿Me puedes repetir, porfa? Que tenía una pregunta de esa misma gráfica, porque aquí, o sea, tengo anotado que servía para régimen transitorio, que es la que se parece al diagrama de Moodley. Sí, 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 eso igual. Eh, Verán, eso les decía. A ver, ¿dónde está mi gráfica? A ver, aquí está. Ya, me voy a poner en esta gráfica, le voy a hacer grande. Entonces, quiero que me entiendan algo. Y esto es la base del cálculo de la potencia en sí. Entonces, por eso sí me gustaría que lo entiendan bien.
Bueno, la teoría dice muchas cosas, ¿no? La teoría dice que la potencia se relaciona con muchas propiedades o que está relacionada a muchas propiedades. Puede ser las dimensiones, tipo de agitador, viscosidad, densidad, es decir, las propiedades de los fluidos. Se relaciona con también con, ¿cómo se llama? Las dimensiones del agitador. Bueno, un sinnúmero de propiedades, ¿ya? Entonces, para hacernos la vida más fácil, lo que hicieron las personas que estudian esto de agitación es ver y darse cuenta que, que en sí, este número de potencia, que es con el que se calcula la potencia de un agitador, va a depender específicamente del número de Reynolds, ¿sí? Depende directamente del número de Reynolds. Entonces, ¿cómo nos dice que depende el número de Reynolds? Si es que nosotros tenemos un número de Reynolds que es mayor a 10.000, es decir, cualquier número que me salga mayor a los 10.000, en esta zona específicamente, aquí la potencia se calcula mediante el KT. Entonces, perdón, la potencia es igual a KT, que esto es una constante que hay en tablas, que se calcula con esta formulita de aquí. Bueno, ya lo hice con el otro símbolo, no importa. Esa es la densidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que me dice también? ¿O se dieron cuenta de qué también se dieron cuenta? De que si es que en cambio nosotros nos encontramos en zona de flujo laminar, es decir, toda esta zona de acá, acá la potencia va a ser dependiente de un KL, ¿ya? Entonces aquí va a ser al cuadrado y acá al cubo. Pero aquí está la viscosidad. Entonces, esto también es una constante. Y estas dos constantes son las que nos marcan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el régimen laminar y el régimen turbulento? Ahora, ¿qué es lo que ocurre si nosotros tenemos un fluido que se está moviendo y no se encuentra ni como laminar ni como turbulento? Es decir, se encuentra en transición. Ahí entra la tabla. Perdón, esta gráfica. Esta gráfica es particular porque verán, en esta zona de los gráficos, esto si nosotros le vemos, si le ampliamos, nos vamos a dar cuenta que aquí tenemos, por ejemplo, una pendiente constante que está relacionado con KL. Acá vamos a ver que literalmente es una línea recta, es decir, tenemos una tendencia que está relacionada con KT. Pero, ¿qué es lo que sucede justamente en el gráfico? En el gráfico tenemos pendientes cambiantes. Por ejemplo, aquí tenemos una pendiente y después ya cambia la pendiente. En esta gráfica de acá se nota mucho más. Tenemos primero una positiva y luego una negativa. Entonces, aquí se va a apreciar o aquí se aprecia cómo en el régimen de transición no cumple ni con esta condición ni con esta condición. Entonces, para eso es la tabla, ¿no? En la que aclara que el número de potencia es una función del número de Reynolds y del tipo de agitador que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces, este gráfico me sirve solamente para transición. ¿De acuerdo? Esa era tu pregunta, José. Sí, pero ahora es que luego hay la otra gráfica que es que dice deflector y sin deflector. Ah, ya, fíjate, es lo mismo. Es literalmente lo mismo. Esto solamente es para la zona de transición. La diferencia es que esta es una gráfica, digámoslo entre comillas, especializada, ya que aquí solamente tenemos dos curvas. La de hélice, sí, esta de hélice, con deflector y sin deflector, y esta que es para la cinta helicoidal. Eso te digo, entre comillas, pongámosle que es una gráfica especializada, pero funciona de la misma manera. Esta gráfica me sirve solamente para transición. Acá vamos a estar en laminar, es decir, con la relación de KL, y aquí vamos a estar en turbulente con la relación de KT. Eso no cambia. Inge, pero la línea del sin deflector sería solamente para la hélice, ¿verdad? Porque solo tiene Claro, los claro, tricoides. solamente para la hélice. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya, ¿ahí quedó más claro?
Sí, profe, más la confusión es un poco en los ejercicios. ¿Por qué en los ejercicios? A ver, ya que vamos a resolver eso, vamos viendo, vamos arreglando esas confusiones. A ver, ¿cuál es el problema en los ejercicios? Bueno, la mía sería también en la tercera, por lo que dice la velocidad máxima. Entonces, no sé si es la última, no sé. A ver, déjenme acordarme de este ejercicio porque de lo que me acuerdo saqué de un libro. A ver, ¿cuál es la velocidad máxima con la que el agitador del tanque descrito en el problema 1 puede girar si el líquido se sustituye por otro que tiene una viscosidad de 1 poise y la misma densidad? A ver, aquí tendríamos que considerar lo siguiente. Nosotros en el ejercicio 1 ya calculamos una potencia, ¿verdad? Sí, profe. Ya, no me acuerdo cuánto era la Sí. potencia. ¿Cuánto era la potencia? 3,43 kilowatts. 3.3. Cerrémosle en 3.3 kilowatts. Ahora, ¿qué es lo que me dice? Claro que el ejercicio es bastante ambiguo de lo que se nota, ¿no? Me dice, ¿cuál es la velocidad máxima con que el agitador puede girar en el ejercicio 1 si es que el líquido se sustituye por otro que tiene una viscosidad de 1 poise y la misma densidad? ¿Qué significa esto? Si es que nosotros nos manejamos igualito que el ejercicio 1, nosotros tendríamos que en este ejercicio se va a consumir 3.4 kilowatts. Se va a utilizar el mismo KT creo que utilizamos en el primer ejercicio, ¿verdad? O no me acuerdo el número de potencia creo que fue. ¿Con qué calculamos esto? ¿Con KT, KL o con el número de potencia? Con el número de... Número de potencia. Ya, ¿cuánto salió en el número de potencia? 0.3. Ya, entonces estamos diciendo que se va a mover literalmente con lo mismo y con estas consideraciones. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la potencia, chicos? La potencia es igual al número de potencia por n al cubo, por d a la quinta y por Profe, la... Dígame. y disculpe, ahí no era 0.9 porque tenía deflectores. No me acuerdo, y ustedes me están dictando. Podemos hacerle con cualquier valor, solamente para la explicación estoy utilizando, ¿ya? No, profe en dice el primero no tiene, profe. En el segundo nomás creo que había la posibilidad. Eso digo, escúchenme chicos, ya. No importa, cualquiera que sea el valor, ¿ya? Puede ser 0.9 como 0.3. Lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. Entonces, me está diciendo que la potencia se calculó, o bueno, la potencia de giro se calculó con estos datos. Entonces, ahora lo que me pregunta es, ¿cuál es el número de vueltas o el giro? Entonces, de esta formulita, como ya tengo la potencia, ya tengo el número de potencia, sé que voy a utilizar el mismo diámetro y aparte de eso me dice que se mantiene la misma densidad, solamente tengo que despejar este valor de aquí. ¿Ya? Profe, Dígame. pero también habría que calcular de nuevo el número de Reynolds, creo. Eso digo, es que es medio ambiguo el ejercicio, o sea, no aclara mucho estas cosas, ¿no? O Porque sea, no... cambia el valor de la viscosidad y ahí para calcular el número de Reynolds creo que ya necesitábamos las vueltas. Sí, eso digo, o sea, sí está bien lo que tú me estás mencionando, debería calcular nuevamente el número de Reynolds, con el número de Reynolds debería calcular nuevamente el número de potencia y de ahí nuevamente otra potencia, pero me está diciendo que se mantiene lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la velocidad máxima? Si se sustituye, a ver, ¿cuál es la velocidad máxima? Ah, es verdad, perdónenme, yo me equivoqué. Aquí no me está hablando nada de que se mantiene la misma potencia. No dice nada. Entonces ahí sí entra lo que dice Cecia, ¿no? Yo Sí, me profe. imaginé, Yo yo me también le imaginé, iba a despejar, pero como no se puede sí, calcular el número de Reynolds sin tener
ese dato Claro, del claro, es ejercicio. verdad. Yo me imaginé que el ejercicio me estaba diciendo que se mantenía la potencia, por eso asumí eso. Entonces, como dices, sí es correcto. Tendríamos que calcular nuevamente el número de Reynolds. Con el número de Reynolds tendríamos que calcular nuevamente el número de potencia. Ahora, con el número de potencia deberíamos calcular nuevamente dicha potencia. Ahora, conociendo la potencia, ahí sí despejar de la fórmula que les había dicho. Aquí le voy a poner por lo pronto número de potencia, porque no sabemos si, por ejemplo, podría ser, así como puede ser con el número de potencia, también podría ser con KL o KT. Vuelvo a insistir, este ejercicio sí ha estado un poquito ambiguo, o sea, no me aclara si es que se mantiene la potencia, si es que se mantiene el número de potencia, no me dice. Ahora, si es que vuelvo a calcular, obviamente todos estos parámetros van a alterarse y de aquí nuevamente lo único que tendría que hacer es despejar el número de vueltas. Profe, Dígame. como no nos da los datos, entonces utilizamos los del ejercicio uno. Por ejemplo, la potencia creo que era de 8 kilowatts. Trabajamos con ese para poder calcular el número de Rey, porque ese es el dato que faltaba también. Claro, o sea, sí, eso digo, podrían hacerlo de esa manera. No me había fijado que en sí sí está un poquito ambiguo el ejercicio. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ya le voy a hacer el ejercicio porque también en una parte siento que no voy a llegar a la respuesta. Bueno, traten de hacerlo, no hay problema. Pero bueno, en fin de cuentas, si es que les tomo algo parecido, digámoslo así, en la prueba, yo voy a tratar de ser más específico, no como lo aclara aquí, ¿no? Voy a tratar de ser un poquito más específico para decirles, bueno, tenemos estos datos, quiero hacer esto y todas esas circunstancias. ¿Queda claro? En qué prueba, profe? Cuando les toque la prueba de capítulo. Ah, ya, profe. O mañana si quieren dar de una vez, van. Sin miedo al éxito. No, no, acabo de entender. En el parcial, bueno, profe. No, Ya profe, quedó, Dios del Pai. profe. Lo que sí, mañana, Es que ¿qué? ¿Qué me iban a decir? yo le iba a decir si es que nos puede reforzar la clase de ayer, porque esa, o sea, ya resolvimos el ejercicio y todo, pero no me quedó muy claro. Lo del escalamiento. Cuando hacíamos de cambiar de lo de laboratorio ya a una empresa. Ya. Eso se llama escalamiento. ¿Quieren hacerlo hoy o mañana? Mañana. Profe, antes de que pase Mañana, del profe. ejercicio, ¿no Pero es el mañana mismo? igual tienen lección, pues. Profe, Dígame, José. antes de que pase otra cosa, es que no le termino de entender. Nuestra, la velocidad máxima, a ver, ya determinamos el número de vueltas. ¿Esa es nuestra velocidad? ¿O de a Sí, partir de eso buscamos sí, la sí. No, esa velocidad? es nuestra velocidad. Es que mira lo que Ay, dice. ¿Cuál es la velocidad máxima con la que el agitador del tanque descrito en el problema uno puede girar? Entonces, acuérdate que n son las RPMs y esta es una velocidad. Claro que es una velocidad angular o circular, como saben bien llamar, pero en sí viene a ser una velocidad. Ya. Espérenme un segundito, por favor, chicos. Espero que haya quedado claro, José. Y denme 5 minutitos, tengan la bondad, ¿sí? Listo, Inge.
Listo, chicos, a ver. ¿Alguna otra duda? Profe, entonces mañana hacemos el refuerzo. ¿Y por qué no? Verán, ya les estoy avisando. Así de hagamos mañana el refuerzo, igual dan lección. Pero es que algunos no pueden viajar y ahí ya se hacen. Pero ellos dan lección virtual, ¿cuál es el problema? Es que tiene que ser equitativo. Y no será equitativo dar virtual que presencial. Inge, es que es mejor también Es que presencial también. primero reforzar presencial, Inge. Aún nos falta bastante sobre ese tema y algunos. A ver, bueno. A ver, ¿cuántas personas no vienen mañana a todo esto? ¿Alguien sabe ese Es que yo, dato? profe, sí creo que algunos, porque se suponía que esta semana íbamos a tener el laboratorio de monitoreo, pero se canceló. Entonces no sé cuántas irán a venir. Bueno, no hay problema. A ver, ya voy a cuadrar bien cómo hago mañana, eso todavía no les podría decir. Ahora la pregunta sería, ¿quieren que terminemos la tutoría este ratito o mañana la hacemos más bien presencial? Mejor Mañana. mañana, profe. Mañana. Ya, listo. Entonces mañana, a ver, todos vengan a las 7 de la mañana, sea el grupo A como el grupo B, lleguen a las 7 de la mañana. Entonces, el primer grupo se mete a hacer laboratorio mientras le explico al segundo. Y de ahí después cambiamos. El segundo entra al laboratorio mientras les explico al primero. Bueno, profe. Listo, Ya, Inge. lo que sí me hubiera gustado también es que me regalen unos minutos para explicar ahí ciertas cosas, por ejemplo, del cálculo, o sea, no sería el cálculo, sino la determinación de viscosidad, densidad, que eso no lo practicamos el semestre pasado. Entonces, eso es algo que en la tesis de ley les va a tocar hacer. Sea la tesis que vayan a hacer, a menos de que sea solamente revisión bibliográfica, siempre les va a tocar por lo menos determinar una densidad o una viscosidad. Entonces, de eso sí quería más o menos reforzar. Bueno, ya voy a ver cómo me organizo para poderles explicar ahí algo de viscosímetros, a pesar de que en teoría sí vimos, pero no vimos realmente cómo era en la práctica, ¿no? Bueno, eso ya lo cuadro mañana, chicos. Entonces, quedemos hasta ahí. Gracias, Ya, Inge. profe, Una gracias. pregunta. Dígame. Sobre los botellones de agua, no sé si debemos llevar con agua o vacío solo para ponerle el jabón ahí. No, sí el botellón de agua sí es para hacer el laboratorio. Ahora, ¿cómo se llama? Los botellones, o sea, los envases para llevarse el jabón, eso sí, eso sí, ¿cómo se llama? Eso sí deben estar vacíos, obviamente, ¿no? Para que no se compliquen mucho, podrían asegurarse con sus compañeros de que la puerta negra esté abierta a las 7 de la mañana. Entonces, para que no lleven desde sus casas el botellón, compran por ahí, por la puerta negra, el agua y ya los llevan al laboratorio. Se les daría más fácil. Y con eso ya también se liberan de cualquier peso que tendrían hasta llegar a la poli. Ya, Inge, gracias. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Bueno, mañana cuadramos todo. La Dígame. organización del evento. Mañana aprovechamos y hablamos también en presencial, ¿ya? Yep. Ya. Listo, chicos. A ver, si es que ya no hay más duda, quedémonos ahí y nos veríamos el día de mañana. Gracias, profe. Ya, listo, chicos. Que Gracias, pasen profe. Hasta bien. mañana. Hasta luego. Hasta mañana.